tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la última clase del semestre del curso de Química Orgánica. Les recuerdo el código que tiene asignado es el presente curso, es el CB020, y la semana 16 pues corresponde a esa última semana de clases del presente semestre. De igual forma corresponde a la número 4 de esas que se toman para la evaluación del examen final. Tomando en consideración todo lo que ahí habíamos visto en relación a los hidrocarburos, a la química orgánica como tal, que recordemos que la química orgánica básicamente va a estudiar, se va a encargar del estudio del carbono. Entonces, no podemos hablar de química orgánica si no hablamos de bioquímica. Y no podemos hablar de bioquímica si no hablamos de química orgánica. Entonces, ambas ciencias tienen una estrecha relación. Por lo tanto, el tema planificado para esta semana es aspectos relacionados con la química orgánica. Vamos a ver entonces el objetivo que está planeado para esta clase. El objetivo es describir el objetivo de estudio de la bioquímica y los conceptos relacionados a esta ciencia. Entonces vamos a ver de qué se encarga la bioquímica. ¿Cuál es el objetivo como ciencia de la bioquímica? Pero también vamos a ver ciertos elementos que están estrechamente relacionados con esta ciencia. Conceptos como macromoléculas, conceptos como la química del carbono, que como lo hemos dicho anteriormente, son elementos que aún estando o dedicándose al estudio de elementos diferentes, pero que están estrechamente relacionados. Cualquiera podría decir, bueno, química orgánica solo es el carbono, solo son hidrocarburos, solo son gases. Pero obviamente el hidrocarburo precede de un elemento que tiene vida. Entonces, en algún momento, la bioquímica debe estudiar ese elemento. Entonces, vamos a ver que están estrechamente relacionados ciertos conceptos, ciertos elementos, pero sobre todo ciertas partes que van a hacer que, siendo dos ciencias completamente separadas, química orgánica y bioquímica, en cierto punto o en cierta medida van a tener una estrecha relación el uno con el otro. Si bien la bioquímica tiene estrecha relación con la química orgánica, esto permite también que ambos elementos o ambas ciencias, pues al trabajarse de la mano, permitan comprender los fenómenos que ocurren en los microorganismos. Bueno, pero ¿y no la química orgánica estudia el carbono? Sí, la química orgánica estudia el carbono, y todos los elementos que tienen vida tienen dentro de su composición carbono. Esas macromoléculas que vamos a ver proceden o preceden de una estructura molecular a base de carbono. Entonces, cuando hablamos de química orgánica y nos referíamos al carbono, hacíamos una diferencia en la parte en donde decíamos que carbono podíamos tener elementos inanimados, los hidrocarburos, por ejemplo, como un ejemplo más grande de cómo pueden ser, y los organismos vivos. Y obviamente el organismo vivo, decíamos que en cierto momento, al morir, al terminar ese ciclo de vida, pues debido a ciertas presiones, a ciertas temperaturas, iba a constituirse en un elemento de hidrocarburo. Entonces, el hidrocarburo precede de un elemento orgánico que tuvo vida. Entonces, por eso es que la química orgánica no se dedica al estudio de un hidrocarburo o de un organismo vivo. Se dedica al estudio de la química del carbono. Se dedica al estudio del carbono como tal. No necesariamente a los elementos vivos o a los elementos inanimados. A los elementos vivos ya se dedica la bioquímica. Entonces, a través de la bioquímica y la química orgánica, nosotros vamos a comprender todos esos fenómenos que se dan en los organismos vivos. Esta bioquímica en los últimos años y específicamente en el siglo XX pues ha alcanzado un mayor realce, un mayor desarrollo. Pasamos de pensar
o de comprender al ser humano como un ser que procedía simplemente de la naturaleza sin ningún tipo de ayuda, pues pasamos a comprender cómo elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, elementos como el fósforo, como el potasio, como el sodio, pues son esenciales para la vida. Comprendimos que la labor bioquímica también no solo se dedica a ver cómo el nutriente actúa dentro del organismo, sino también aspectos nutritivos. Obviamente vamos a tener nutrientes que nuestro cuerpo no produce y que de alguna forma nosotros los tenemos que generar. Entonces, a través de la bioquímica comprendemos aquella parte donde veíamos que teníamos un ser productor, un ser consumidor y un ser descomponedor. Esos niveles tróficos, ¿verdad? Entonces, a través de la bioquímica se fueron entendiendo y se fueron comprendiendo toda esta serie de elementos que actualmente nosotros utilizamos. El descubrimiento del genoma humano, el descubrimiento de cómo es una cadena de ADN, cómo es una cadena de ARN, qué función tiene una proteína, qué función tiene un aminoácido, cómo afecta la producción de ciertos carbohidratos a la salud humana. Entonces, la bioquímica actualmente está tomando mucha influencia y mucha importancia en conocer todos estos aspectos. Se ha logrado un mayor desarrollo en el siglo XX debido a que hemos tenido también muchos avances científicos y tecnológicos que han facilitado el conocer estos aspectos, que han facilitado el conocer la aplicabilidad de la bioquímica como tal en la vida de los seres orgánicos, en la vida de los microorganismos. Obviamente, luego de conocer ese concepto es fácil comprender que bioquímica procede del término bios, del griego bios, y que significa vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de bioquímica, pues fácilmente estamos refiriéndonos a la química de la vida, a la química de los organismos que tienen vida, una planta, un animal, el ser humano, un virus, una bacteria, un hongo. Entonces la bioquímica se dedica al estudio de todos estos seres y de cómo interactúan entre ellos, pero sobre todo cómo el organismo interactúa con ese medio químico. ¿Qué función tiene el nitrógeno en el organismo? ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de nitrógeno? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la funcionalidad de un carbohidrato? ¿Qué sucede si tenemos un exceso de azúcar? Si tenemos una cantidad limitada de azúcar o de un carbohidrato. Entonces, todo eso se dedica a la bioquímica. El estudio principal es el conocimiento de la estructura y el comportamiento de las moléculas biológicas, que son compuestos de carbono, que forman las diversas partes de la célula y llevan a cabo reacciones químicas que le permiten crecer, alimentarse, reproducirse, usar y almacenar energía. Entonces, con la bioquímica no solo vamos a conocer o no solo vamos a estudiar al ser humano como tal, al animal como tal, a la planta como tal, sino vamos a estudiar toda esa serie de elementos que lo conforman, qué estructuras forman y cómo se comportan ellas. Partiendo desde ¿qué? Desde un elemento microscópico, que es el elemento más pequeño que tiene vida, y es la célula. Entonces, si nosotros conocemos las particularidades que tienen las células, obviamente nosotros vamos a lograr extrapolar y conocer las funcionalidades que van a tener esos organismos, partiendo de conocer lo que la célula tiene. Vamos a ver unas ramas de la bioquímica. Vamos a ver 4 ramas, y las primeras de esas 4 son la bioquímica estructural y la enzimología. La bioquímica estructural se interesa por la estructura o la arquitectura molecular de las sustancias orgánicas y las macromoléculas. Estamos hablando de macromoléculas biológicas. ¿Cuáles serían? Macromoléculas biológicas o biomoléculas: proteínas, azúcares o carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos. Dentro de los ácidos nucleicos ya vimos que podemos tener el ADN y el ARN.
Y básicamente esta bioquímica estructural lo que busca o lo que estudia es esa compleja red de estructuras que se pueden formar. Pasamos de una molécula muy sencilla, agua, H2O, a una sustancia con 6 carbonos y 12 hidrógenos, una hexosa, un azúcar, un carbohidrato, una proteína. Es decir, cómo están formadas estos elementos, qué elementos químicos los componen, qué estructura tienen, porque recordemos que podemos tener estructuras diferentes con el mismo número de elementos, y cómo ese cambio en la estructura pues modifica una proteína para que sea una enzima. Entonces, si una proteína es una enzima, dependiendo de la estructura que ésta posea, también la vamos a trabajar como un elemento separado. Y aquí entonces ya nosotros hablamos de la enzimología. La enzimología se dedica al estudio de la actividad catalítica de las enzimas, es decir, su capacidad de activar, desactivar, acelerar, enlentecer o modificar cualquier forma de las reacciones químicas que se dan dentro del organismo viviente. Por lo general nosotros entendemos una enzima como un tipo de medicamento que en algún espacio de tiempo, en algún momento, nos va a ayudar a mejorar nuestro metabolismo. Bueno, tal persona no digiere bien la carne. Fácilmente el médico lo que va y le receta son pastillas de enzimas. La enzima lo que hace es ayudar al organismo a acelerar ese proceso metabólico de ese alimento que se está ingiriendo. Ahora, esta es como la parte más sencilla, pero también dentro del mismo organismo vamos a tener innumerables cantidades de enzimas que son del mismo tipo, la misma estructura proteica, pero que no simplemente se va a dedicar al estudio o a trabajar o a favorecer la asimilación de nutrientes en el organismo a través de la comida, sino que también va a venir y va a trabajar, por ejemplo, en proveer más azúcar a la sangre, proveer menos azúcar a la sangre. Que cierto alimento o cierto compuesto que nosotros tenemos dentro del organismo a través de una enzima, pues se desdoble y lo pueda usar el organismo para 2 elementos diferentes o 2 funciones diferentes. Entonces la enzimología no es simplemente el hecho de que cierta pastilla nos pueda servir para mejorar algún elemento alimenticio, ¿verdad? También vamos a tener lo que corresponde a la bioquímica metabólica. Entonces, bioquímica metabólica tampoco se refiere únicamente a la alimentación. En realidad, la palabra metabólica viene de comprender cómo nuestro organismo va a trabajar con todos los nutrientes que tiene. Pasar de sustancias un poco más complejas a sustancias sencillas para poder ser asimilables. O tener ciertas sustancias sencillas y formar una sustancia más compleja. Veamos algo que sucede con las plantas. Pasamos de tener 3 tipos de nutrientes o 3 tipos de elementos: agua, luz solar y dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que da como resultado esos 3 elementos? Una glucosa, un C6H12O6. Nosotros como seres humanos también ingerimos glucosa, pero nuestro cuerpo no puede absorberla como tal, entonces es necesario desdoblarla. También podemos obtener diferentes tipos de azúcar. Por ejemplo, de la leche podemos obtener la lactosa, pero nuestro cuerpo no la va a absorber como una lactosa como tal, sino que necesita dividirla en azúcares más simples. Esa es una bioquímica metabólica. No va enfocada simplemente en un alimento sólido que yo consumo, sino en todos los procesos bioquímicos de rompimiento, de creación de nuevas moléculas a partir de otras, de moléculas sencillas a moléculas complejas, y
y de creación de moléculas complejas a moléculas sencillas. Por otro lado, también tenemos la inmunología. La inmunología, pues, es una parte en donde la bioquímica también se encarga del estudio desde el punto de vista en que todo ser humano, todo ser viviente, va a tener una red o un sistema de respuesta ante algún tipo de problema. Normalmente el sistema inmunológico nosotros lo entendemos como aquella parte que nos proviene de las enfermedades causadas por virus, por bacterias. Pero ¿qué tiene que ver la bioquímica con esto? Recordemos que cuando hablamos de virus y bacterias, vamos a tener una serie de elementos químicos que van a entrar en juego para que una bacteria pueda ser capaz de crear una enfermedad, para que un virus pueda crear enfermedad. Entonces, cuando hablamos de inmunología y de bioquímica, debemos hablar también de lo que nosotros conocemos como lo que nosotros entendemos, ¿verdad?, como esas defensas de nuestro organismo. ¿Cómo vamos a lograr esas defensas? Ingiriendo alimentos, mejorando la presencia de ciertos elementos químicos dentro de nuestro organismo. ¿Qué sucede cuando hablamos de una planta, por ejemplo? Bueno, le aplicamos cierto tipo de nutriente porque sabemos que eso va a evitar el ataque de plagas, el ataque de enfermedades, la va a volver más resistente. Entonces, al hablar de inmunología, también debemos hablar de bioquímica porque están estrechamente relacionados. Normalmente, como les decía, cuando nosotros hablamos de metabolismo, tendemos a hablar del alimento que nosotros ingerimos. Metabolismo proviene del griego metabol, que significa cambio, y de la terminación ismo o sufijo ismo, que significa cualidad. Entonces podemos decir que el metabolismo básicamente es una cualidad de cambio. ¿Qué significa esto? Cualquiera entendería por metabolismo, bueno, yo vengo, me como una manzana y mi metabolismo la va a digerir, la voy a utilizar. ¿Qué pasa con el agua? Tomamos agua, nuestro cuerpo la digiere y la utiliza. Es decir, el metabolismo no es simplemente el venir, el comer algo, el tomar algo y que nuestro cuerpo lo utilice. Tenemos toda una serie de elementos que van más allá de simplemente comer y que nuestro cuerpo deshaga o utilice esos elementos que nosotros estamos ingiriendo. Debemos de considerar que, por ejemplo, para tener la sangre de nuestro cuerpo, lleva dentro de su composición hierro como elemento principal. Pero nuestro cuerpo no produce hierro. Entonces, cuando hablamos de personas que carecen de hierro, estamos hablando de una enfermedad que se llama anemia, que es básicamente bajos niveles de hierro en nuestra sangre. Debemos ingerir alimentos ricos en hierro, algún tipo de medicamento. Entonces, el metabolismo parte de eso. Bueno, comemos un alimento rico en hierro, nuestro cuerpo lo deshace. Pero ahí entra la parte enzimática y venir de que nuestro metabolismo diga, bueno, tenemos un azúcar, este pasa a formar carbohidrato para dar energía. Tenemos una enzima, este va a desdoblar el hierro presente en ese alimento y lo va a transportar ¿hacia dónde? Hacia la sangre, porque es ahí donde se necesita el hierro. Entonces, el metabolismo no es simplemente el comer y que qué tan rápido mi organismo pueda digerir o pueda deshacer ese alimento. El metabolismo también parte, y ese es el elemento principal de los seres vivos, en que las sustancias que nosotros estamos ingiriendo van a tener una serie de reacciones químicas, procesos físico-químicos, en los cuales nuestro organismo va a tomar esos nutrientes y los va a transportar hasta donde sean necesarios. Obviamente, si hablamos de que la célula es el elemento más pequeño, también podemos decir de que desde la célula es que ya empieza a darse ese metabolismo, y que ese metabolismo que nosotros vemos en la célula, ese metabolismo que se está generando en la célula misma, como el elemento más pequeño que tiene vida, entonces también se va trasladando de célula a célula y posteriormente
se va a generar en una parte más grande que es un organismo, en una célula, en un tejido, en un órgano. El metabolismo vamos a distinguir dos elementos diferentes o dos tipos de metabolismo que van a estar presentes y que trabajan en una forma separada. Son tipos de metabolismo, por lo tanto, no es necesario que uno requiera del otro. Entonces, vamos a hablar de anabolismo y de metabolismo y de catabolismo. Las reacciones catabólicas o catabolismo liberan energía. Un ejemplo de ello es la glucólisis, un proceso de degradación de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de energía retenida en sus enlaces químicos. Entonces, catabolismo, ¿qué pasamos? De que tenemos una molécula compleja con la glucosa y se desdobla a azúcares más sencillos. Obviamente, como estamos desdoblando, perdemos energía. Es decir, estamos dividiendo esa molécula compleja en moléculas sencillas, perdemos energía. Por eso es que el azúcar es uno de los elementos que brinda energía. ¿Por qué? Para que el organismo la utilice, no la utiliza propiamente como una glucosa, sino como elementos diferentes, elementos más sencillos. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos esa energía que nos brinda. Entonces, el catabolismo, vamos a entender que va a ser el traslado de sustancias complejas a sustancias sencillas. Por otro lado, vamos a tener el anabolismo. En el anabolismo necesitamos más energía. Es decir, la reacción va a requerir energía. En este tipo vamos a tener uniones de moléculas sencillas o de moléculas simples a moléculas complejas. Bueno, como tal, vamos a ver que los ácidos nucleicos requieren dentro de su composición ciertas moléculas orgánicas, que para que se forme el ácido nucleico como tal, que se forme la cadena de ADN, que se forme la cadena de ARN, va a ser necesario que existan esas moléculas sencillas, vamos a ver 4 moléculas sencillas, que se unan para formar la molécula compleja de ADN o de ARN. Entonces, anabolismo, ¿qué es? Moléculas simples o sustancias simples que forman sustancias complejas. Y catabolismo, que forman sustancias complejas para dar origen a sustancias sencillas. Cuando nosotros hablamos de los componentes biológicos y si hablamos de que el medio o el elemento más pequeño que pueda tener vida es la célula, dentro de la célula también vamos a tener elementos bióticos y elementos abióticos, o elementos orgánicos o elementos inorgánicos. La célula, por tener vida, es un elemento biótico, pero dentro de su composición también vamos a tener elementos orgánicos e inorgánicos. Elementos inorgánicos básicamente compuestos por agua que van a estar en una composición del 75 al 85%, y sales e iones minerales que van a estar alrededor del 1%. También podemos tener compuestos orgánicos que básicamente van a estar conformadas por las 4 moléculas de la vida o las 4 biomoléculas, que son las proteínas de un 10 a un 20%, los lípidos o grasas de un 2 a 3%, carbohidratos un 1% y los ácidos nucleicos el 1%. Ya vamos a identificar por qué es que las proteínas están en una mayor cantidad, de un 10 a un 20%. Ahora, cuando hablamos de los elementos inorgánicos, agua y los sales, iones minerales, el agua vamos a ver de que se encuentra en un 95% libre del total. Es decir, normalmente las vamos a encontrar en ese medio acuoso, en ese citoplasma que nosotros vemos en la célula, y por eso es de que normalmente la célula vemos cuando la alcanzamos a ver a través de un microscopio o a través de las imágenes que nosotros podamos ver en internet o en cualquier otro medio, vamos a ver que la célula tiene cierto movimiento. Ese movimiento es debido a que la mayoría de esta agua, alrededor del 95% del total de agua que hay en la célula, pues se encuentra libre dentro de ella. Eso significa que la célula va a tener un medio muy acuoso y que por lo tanto va a tener mayor movimiento o una mayor elasticidad, por así decirlo. También vamos a tener iones y sales minerales.
Esto va a estar en cantidades diferentes y va a depender de la funcionalidad que tenga cada una de las células. Vamos a poder tener desde hierro, cobre, manganeso, zinc, que son las que se encuentran en una menor cantidad y son lo que conocemos como microelementos. Recordemos, esto también es aplicable en las plantas, ¿verdad? Cuando aplicamos macroelementos, que ya hablamos de fósforo, de potasio, de cloro, de sodio, de magnesio, que igual las plantas, así como los seres humanos y específicamente la célula, pues las necesitan en una mayor cantidad. Vamos a ver cómo el fósforo juega un papel muy importante en esta parte de la célula, en la transcripción de ciertos elementos de la célula. Pero nos damos cuenta que no únicamente somos elementos vivos, elementos a base de carbono. También en alguna cantidad, en una mínima, en una pequeña cantidad, necesitamos tener dentro de nuestro organismo elementos o minerales que nosotros normalmente consideramos como sin vida, ¿verdad? Que no van a dar origen a la vida. Y si hablamos de los elementos orgánicos o bióticos, vamos a tener las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y los lípidos. Las proteínas representan las moléculas orgánicas más abundantes en el interior de la célula, pues constituyen alrededor del 50% más de su peso seco. Son fundamentales en todos los aspectos de estructura celular. A eso se debe de que del 10 al 20% de la composición de la célula sean proteínas. ¿Qué significa esto? Que nuestra membrana nuclear, que nuestra membrana celular, la composición de ellas es una proteína. La rigidez, la estructura es causada por una proteína. Tenemos carbohidratos. Estos se clasifican de acuerdo al número de unidades monoméricas que tengan. Pueden ser monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. Básicamente un carbohidrato o un hidrato de carbono, que nos dice carbono más hidrógeno. Así como hablábamos de un hidrocarburo, la forma de un hidrocarburo en un elemento con vida va a ser un carbohidrato. Del carbohidrato se va a desprender que en millones de años en el futuro tengamos esos elementos de hidrocarburos. Entonces, un carbohidrato, básicamente por ser un azúcar, si entendemos de que el primer elemento que se forma a partir de la fotosíntesis es un azúcar, porque es la que le va a dar energía, entonces entendemos que todos los carbohidratos van a dar energía en el cuerpo, van a ser los encargados de brindarle energía a todas las funciones que se realicen en el cuerpo. Los lípidos se clasifican básicamente en elementos como ácidos grasos, como glicerinas, y esto se va a deber al tipo de enlaces que forman. Básicamente los lípidos también sirven como una cadena protectora o una cadena de almacenamiento de energía. Entonces, si es almacenamiento de energía, significa que un carbohidrato, una energía que no se utiliza, pasa a conformarse como un lípido, como una energía almacenada. Entonces vamos a entender de que un carbohidrato va a tener o puede brindarnos energía de dos tipos. Una energía instantánea que va a ser utilizada o una energía que se va a almacenar y que ya se va a almacenar como un lípido o como una grasa. Y por último tenemos los ácidos nucleicos, que básicamente los ácidos nucleicos cumplen la función de transmitir, de codificar y de almacenar la información genética. ¿Qué significa? Que los ácidos nucleicos los vamos a dividir en dos, ADN y ARN. De esta forma podemos tener una pequeña tabla en donde hablamos de que vamos a tener moléculas orgánicas pequeñas que van a conformar macromoléculas, anabolismo y catabolismo. ¿Por qué? Porque esas macromoléculas también se pueden dividir en moléculas orgánicas pequeñas. Entonces, un azúcar se puede convertir en un polisacárido y un polisacárido se puede convertir en un azúcar más simple, anabolismo y catabolismo. El azúcar va a formar un polisacárido o un carbohidrato o un azúcar. ¿Qué función tienen? Almacenamiento de energía y componentes de la pared celular. Los ácidos grasos van a dar origen a los lípidos o los lípidos a los ácidos grasos. Son componentes principales de las membranas celulares. Los aminoácidos van a formar proteínas
o ciertas proteínas se van a desdoblar en aminoácidos. Cumplen funciones enzimáticas, funciones de transporte, funciones de estructura y de movimiento. Y un nucleótido va a dar origen a un ácido nucleico. Y en la transcripción de ese ácido nucleico podemos tener nucleótidos. ¿Cuál va a ser su función? Almacenamiento, expresión de la información genética. De esta forma nosotros podemos tener un carbohidrato, un azúcar, una glucosa, una fructuosa. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen 6 carbonos, mismo número de hidrógenos. La diferencia es de que la glucosa que posee dentro de su interior o dentro de su composición posee un grupo aldehído. Recordemos, el grupo aldehído es el que vamos a encontrar en los extremos. Entonces, por eso también a la glucosa le vamos a llamar aldohexosa. Pero también tenemos la fructuosa, que la fructuosa la podemos llamar cetohexosa. ¿Por qué? Porque dentro de su composición, en una parte interna, lleva un grupo cetona. Entonces, pasamos de tener una glucosa o aldohexosa a una fructuosa o cetohexosa. 2 carbohidratos diferentes, 2 azúcares diferentes. Mismo número de carbonos, mismo número de hidrógenos. ¿Cuál es la diferencia? Los grupos funcionales que tienen. Obviamente esto le va a otorgar ciertas características diferentes al azúcar, características de asimilación y características físicas. Pero básicamente un carbohidrato lo vamos a entender como esto, un azúcar. ¿Cuál va a ser la función? Brindar energía. Bueno, las grasas y aceites. Tenemos un glicerol. Recordemos la terminación ol que nos indicaba de que vamos a tener alcoholes. ¿Qué significa el glicerol? Que tenemos una estructura en base de carbono. Aquí tenemos química orgánica, estructura a base de carbono, pero en una ramificación que tenemos un grupo hidroxilo, que es el que va a formar el alcohol. Ahora, cuando nosotros juntamos un glicerol con un ácido graso, que si se dan cuenta, el ácido graso es lo mismo, pero son cadenas mucho más largas de carbonos e hidrógenos, ese es un ácido graso. Entonces, cuando nosotros unimos un ácido graso aquí, podemos unirlo hasta 3 veces con el glicerol. ¿Qué es lo que formamos? Un triglicérido. Una molécula de 3 grasas con un glicerol. ¿Por qué? Porque estamos uniendo un ácido graso en 3 veces con un glicerol. Entonces ahí conformamos lo que se conoce como un triglicérido. ¿Y qué es la grasa y aceite? Son elementos que proceden ¿de qué? De un carbohidrato. Vean cómo son los carbohidratos, que también al tener cierto número ya se convierten en ácidos grasos. Mayores a 12 carbonos ya tenemos un ácido graso. Es decir, un carbohidrato se convierte en una grasa. Esto da origen a los gliceroles, a las grasas y aceites. ¿Cuál es la función? Estructura, función estructural y almacenamiento de energía. Hablemos de un aminoácido, que es la fuente principal para formar una proteína. La proteína que da estructura y da rigidez. También cumple una función enzimática. Recordemos, un grupo amina, que va a estar conformado por un nitrógeno y 2 hidrógenos. Y un grupo carboxilo, recordemos los grupos carboxilos. Ácidos carboxílicos, ¿verdad que son? Un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno y a un enlace simple con un oxígeno y un hidrógeno. Esta cadena lateral que nosotros tenemos aquí en el grupo aminoácido, esta ramificación puede estar conformada por un azufre, por otro carbono, por otro nitrógeno. Esto es lo que le va a dar la propiedad a que tengamos o una proteína o una enzima. Esa ramificación, pero básicamente toda la estructura proteica va a estar conformada por esa parte. Un grupo amina y un grupo carboxilo. La ramificación es la que va a decir si va a conformarse en una proteína o en una enzima. Por último tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos suelen ser parte de los elementos que mayormente se utilizan cuando hablamos de bioquímica, cuando hablamos de genética.
ADN y ARN. Vamos a identificar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, y básicamente ADN y ARN pues son los elementos que contienen información genética. En términos muy sencillos vamos a decir, ADN, ácido desoxirribonucleico, almacena la energía, la información genética, y expresa esa información genética a través de un fenotipo. ¿Qué significa? Que el genotipo, ¿qué es? Toda la información genética que está almacenando el ADN, pero que se va a expresar a través de un fenotipo. Color de ojos, color de cabello, altura, color de piel. Se está expresando en un fenotipo, pero ya existe genéticamente a través del ADN. ¿Y cómo se va a transferir? De una célula a otra, de un organismo a otro, a través del ARN. Entonces, el ADN almacena y expresa información genética. El ARN, o ácido ribonucleico, se encarga simplemente de transportarla. ¿Qué moléculas o nucleótidos van a conformar los ácidos nucleicos? Bases nitrogenadas, elementos con base de nitrógeno y de carbono, citosina, timina y uracilo. A estos tres se les conoce como pirimidinas. Y las purinas, que tenemos la adenina y la guanina. Timina solo la vamos a encontrar en ADN. En el ARN la timina es reemplazada por el uracilo. Ahora bien, ¿cómo va a estar conformado el ácido nucleico? Va a estar conformado por tres elementos diferentes. Una base, que va a ser la base nitrogenada, timina, uracilo, citosina, adenina. Una desoxirribosa o ribosa. ¿Qué estamos hablando de desoxirribosa o ribosa? ¿Qué significa esto? De que la desoxirribosa básicamente, ¿qué es? Un azúcar, un carbohidrato. Si es desoxirribosa va a ser ADN, si es ribosa va a ser ARN. Este sería el segundo elemento, un azúcar. Y como tercer elemento, un grupo fosfato. ¿Cuál es el grupo fosfato? El que lleva fósforo, ¿verdad? Por lo tanto, si nos damos cuenta, el fósforo juega un papel muy importante en la transcripción genética. Ahora, ¿cómo vamos a ver si tenemos ribosa o desoxirribosa? Veamos esta parte. Aquí tenemos una ribosa y aquí tenemos una desoxirribosa. ¿Cuál es la única diferencia? Desoxi, quitar oxígeno. Entonces, en la desoxirribosa, ¿qué pasó? Que se eliminó un oxígeno, se pierde un oxígeno. ¿Por qué? Porque a través de la transcripción, el movimiento molecular y el movimiento genético de un punto hacia otro necesitó oxígeno para poder liberar esa energía del oxígeno a través del proceso de movimiento genético. Y cuando liberó esa energía, perdió el oxígeno y ya quedó almacenado como ADN, como desoxirribosa. Ese cambio, esa liberación de energía proveniente del oxígeno se va a dar siempre en el carbón número 2. Ahora bien, vamos a ver por qué es importante la oxigenación o la respiración. Y no simplemente el tomar aire, ¿verdad? Ya vimos la primera de ellas, que es a través de la transcripción genética. El ácido nucleico va a tener un esqueleto o una simple hélice conformada ¿por qué? Por un azúcar fosfato, es decir, un carbohidrato y fósforo. Y cada uno de estos elementos que nosotros vemos aquí como ejemplo corresponden a una de estas bases nitrogenadas. Aquí tenemos uracilo, aquí tenemos adenina, aquí tenemos guanina y aquí tenemos citosina. Ese es ARN. Lo transfiere así porque va a perder ese hidrógeno, ¿verdad? Cuando al final vengan a unirse como un ADN, que ya son dos hélices. ¿Y qué vamos a tener? Timina, que se unió ¿con cuál? Con una adenina. Vamos a tener una citosina, que se unió ¿con cuál? Con una guanina. Entonces, básicamente esas cuatro bases nitrogenadas se van a unir para dar origen al ADN, ya al ADN como tal almacenado, listo para expresar la información genética, con un oxígeno menos, desoxi, ¿verdad? Que se perdió ese oxígeno. Mientras que en el ARN es simplemente de transferencia.
Muchas veces nosotros vamos a encontrar el término pH, y pH básicamente va a estar relacionado con la cantidad de acidez o de niveles básicos que tengamos. En la sangre también vamos a tener un pH. El pH de nuestra sangre se va a mantener por soluciones amortiguadoras. Lo que quería mostrarles aquí es de que cuando nosotros respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Si se dan cuenta, en la sangre también entra el oxígeno y se expulsa dióxido de carbono. Esto es debido a que cuando nosotros respiramos, ese oxígeno no simplemente lo vamos a utilizar para respirar. Ya vimos que lo vamos a utilizar para formación de carbohidratos, para formación de las bases nitrogenadas, para formación de los azúcares, para oxigenar la sangre, para que la sangre no se coagule, pero sobre todo porque la sangre cumple la función de recorrer todo el cuerpo y de extraer sustancias que van a dañar nuestro cuerpo. Entonces, ese movimiento de esa energía que necesita la sangre se la brinda el oxígeno, así como lo veíamos en la ribosa y en la desoxirribosa. Se lo brinda el oxígeno y al final la sangre extrae todos esos malos nutrientes o toda esa parte tóxica que hay dentro de nuestro organismo y la expulsa a través del dióxido de carbono. Y nosotros lo vamos a expulsar a través de ¿qué? A través de la respiración. Entonces vemos cuál es la función que tiene el respirar para nosotros. No es simplemente inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Y lo mismo es aplicable en el suelo y en la planta. Diferentes niveles de cierto elemento químico van a provocar un suelo ácido o un suelo alcalino. Y esto también va a neutralizar que nuestra planta pueda absorber ciertos elementos o que nuestra planta pueda tener acceso a ciertos nutrientes porque hay un elemento que está causando un antagonismo en el suelo. Entonces, aunque lo tengamos presente, el elemento que nuestra planta necesita, eso significa que no lo va a poder tomar porque tenemos un elemento que está causando, que le está perjudicando el poder asimilar. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio esta semana. La número 1, ¿qué nombre recibe la disciplina que junto con la química orgánica permiten sentar las bases para la comprensión de los fenómenos que ocurren en los microorganismos? La número 2, ¿cuál es el nombre de la rama de la bioquímica que se interesa por la arquitectura molecular de las sustancias orgánicas y las macromoléculas biológicas? La número 3, ¿cuál es el nombre de la rama de la bioquímica que estudia las relaciones químicas que se dan entre los organismos vivientes y sus agentes patógenos, como los virus, las bacterias, capaces de crear enfermedades? La número 4, ¿qué nombre reciben las estructuras que participan directamente en la transmisión y codificación de la información genética? Y la número 5, ¿qué nombre reciben las moléculas orgánicas que constituyen alrededor del 50% más del peso seco de la célula? Compañeros, quiero aprovechar el momento para brindar un agradecimiento a nombre de la Universidad Rural de Guatemala durante este semestre y a la vez quiero motivarlos para que continúen sus estudios y de esta forma puedan ser unos profesionales de éxito y que ayuden al engrandecimiento de nuestra querida Guatemala. Compañeros, muchas gracias por su atención.